Reading You presenta Pogo el payaso, episodio 2. Bésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros. Si hubieras sido una víctima de Pogo el payaso, lo último que hubieses visto sería un rostro maquillado de blanco, una pelotita roja de plástico cubriendo su nariz, una sonrisa perversa y una soga que empezaría a envolver tu cuello hasta lograr asfixiarte. Estamos dentro de una celda en la prisión de máxima seguridad Stateville, muy cerca de Chicago, Estados Unidos, el 10 de mayo de 1994. Un hombre disfruta su última cena, fuente de camarones, pollo con papas fritas y deliciosas fresas. Un menú completo de entrada, plato principal y postre, aún sin tener demasiado tiempo para la sobremesa. Porque este hombre es uno de los asesinos seriales más macabros de la historia y en menos de media hora atravesará el pasillo de la penitenciaría para recibir la inyección letal por haber secuestrado, violado y matado a 33 jóvenes de entre 9 y 20 años. Pero no está solo. Pidió cenar acompañado por alguien. Entonces el guardia que le trajo la comida se queda ahí con él, dentro de la celda, a cierta distancia, en un doble rol de centinela y compañero. ¿Y saben por qué le hacen tanto caso a sus demandas? Porque aquel regordete y simpático ciudadano de Chicago, llamado John Wayne Gacy, siempre fue un gran vendedor. Un vendedor extraordinario que a lo largo de su vida convenció a sus 2 esposas de ser un buen marido y padre ejemplar, y a sus empleadores que podría ser el empleado del mes, y a toda su comunidad de ser un vecino respetable y solidario que se disfrazaba para hacer trabajos caritativos. Hasta logró tomarse una fotografía con la primera dama, Rosalind, durante el mandato presidencial de Jimmy Carter. Al principio, pasan los minutos con un silencio tenebroso, hasta que el guardia se anima a intervenir. Espero disfrute la comida. Buen provecho. En general no suelen preparar platos especiales, pero hoy con usted han hecho una excepción. Señor... ¿Por qué lo llaman así? Claro, el FBI, cada una de sus víctimas, la prensa, Wikipedia, tú, yo y todos, cada uno de nosotros, e incluso el guardia que le acaba de preguntar, conocemos a John Wayne Gacy como Pogo el payaso. John Wayne Gacy le responde al guardia: no me trates de usted. Exterminemos esas formalidades para siempre y gracias, la cena está muy sabrosa. ¿Sí? Me dicen así, Pogo el payaso, porque en una época animaba eventos para ancianos y niños disfrazado como ese personaje. El guardia comenta: entonces estas imágenes sobre la pared con carpas de circo y payasos y el número 33 en el medio, ¿seguro las has pintado tú? Sí, claro, las pinté yo. La pintura es una forma de arte, pero asesinar personas también lo es. Y 33 es la cantidad de víctimas oficial. Los cuerpos que la justicia pudo encontrar, responde Pogo el payaso. El guardia siente un repentino shock de horror y angustia y vuelve a preguntar: ¿pero cómo?
¡Hay más! Mientras disfruta de su última cena, Pogo el payaso siente un impulso que brota desde sus vísceras de confesarle toda la verdad de su historia al guardia. Empieza diciendo así: ¿qué más da? Ya no tengo nada que perder. La primera vez que maté a una persona, tuve la sensación de haber venido al mundo para hacer exactamente eso que estaba haciendo. Sin dudas, sin culpa, sin mareos. Nunca antes había tenido una idea tan clara. Mi primera víctima fue Timothy McCoy, un joven de 15 años a quien logré llevar a casa con la excusa de darle trabajo en mi empresa. Y te voy adelantando esto. Bésame el culo. Nunca sabrán dónde están los otros cuerpos que no confesé. A principios de los años 70, Pogo el payaso se compró una casa en un barrio alejado y tranquilo llamado Cook. Fue en esa casa que Pogo el payaso montó su propio negocio al que bautizó PDM, las siglas de pintura, decoración y mantenimiento. Y con este negocio sería reconocido en Illinois por su profesionalismo como empresario de la construcción. Aunque el terreno de esa casa luego se convertiría en un cementerio de jóvenes. Pero volvamos al 3 de enero de 1972. Se sabe que en esta época del año, Illinois no es un lugar para andar conversando por la calle. El frío congela los huesos. Nada mejor que charlar en el confort de un living junto al calor de un hogar a leña. Y más aún si estás por recibir una gran oferta de trabajo. Eso fue lo que pensó el joven Timothy McCoy al aceptar la invitación de Pogo el payaso. ¿Y qué ocurrió allí adentro? Bueno, imagínatelo así. Esto que sigue es una muestra de alguien que repetirá su misma obra como un calco al menos otras 32 veces. Probablemente unas cuantas más. ¿Acaso lo sabremos alguna vez? Lo que sí sabemos son todos y cada uno de los detalles macabros ocurridos aquella tarde, que se extinguió en la noche misma. Con tan solo media hora de charla, Pogo el payaso se ganó la confianza de Timothy McCoy y lo convenció de bajar al sótano para entregarse a todo aquello que le parecían promesas de placer prohibido: alcohol, drogas, tabaco y un armario con cientos de películas pornográficas. 40 minutos después, ya bastante afectado por las sustancias, Timothy McCoy vio que sobre la puerta del armario colgaba un disfraz de payaso. Le preguntó a Pogo si ese era su disfraz y si podía probárselo. Se fue desvistiendo y vistiendo de a poco. La droga hizo efecto como en cámara lenta. Primero se puso el pantalón que le quedaba enorme. Hasta tuvo que enrollar la tela en su cintura para que no se le caiga. Después el resto. No le importó lucir como un espantapájaros de circo. Todo lo contrario, desfilaba y hacía morisquetas para causar gracia. Pogo el payaso le pidió que se acerque para verlo mejor. Lo primero que Timothy McCoy vio al abrir los ojos fue una superficie granulada de cemento. A medida que iba recuperando la conciencia, reconoció que era el techo del sótano donde estaba antes de su apagón mental. Recién al sentir en su abdomen una fuerte presión y ver su cuerpo completamente desnudo, boca arriba sobre una mesa, reconoció haberse despertado en una pesadilla. Miró en dirección a la punta de sus pies. Un payaso corpulento que clava, saca
clava, saca, clava, saca y clava un cuchillo. Y entendió por qué esa presión inicial empezaba a transformarse en un dolor cada vez más intenso. Hasta ese momento no le dolía tanto porque estuvo anestesiado de alguna forma, pero era evidente que la anestesia ya perdía su efecto. ¿Qué hacían esas 3 jeringas clavadas en su brazo derecho? ¿Por qué no podía moverse ni hablar y mucho menos gritar para pedir auxilio? Su desesperación era una especie de claustrofobia extraña, como estar ahogándose al fondo de una pileta, pero sin agua. Pogo el payaso se acercó a Timothy McCoy y empezó a cortarle su brazo izquierdo con un serrucho a la altura del codo. La sangre de Timothy McCoy salpicaba por todos lados y hasta se mezcló con el maquillaje de Pogo el payaso. Sus carcajadas perversas tapaban los gritos desesperados del joven. Después, Pogo el payaso le puso un largo trapo alrededor del cuello, con ayuda de un palo a modo de torniquete, y lo giró y lo giró con todas sus fuerzas hasta que el cuerpo de Timothy McCoy ya no resistía más y finalmente murió estrangulado. Con los materiales que tenía a disposición por la actividad de su empresa, Pogo el payaso enterró a Timothy McCoy bajo su casa. Aquella primera víctima fatal le produjo un nuevo tipo de placer que hasta ese momento desconocía. Al goce de la tortura y la violación, Pogo el payaso le sumó el goce del asesinato. Y desde aquel momento jamás pudo detener su impulso, como un adicto que necesita experimentar con drogas cada vez más duras. Todo le parecía poco y siempre necesitaba ir más allá, como cuando cubría la cara de sus víctimas con pañuelos empapados en cloroformo hasta dejarlos inconscientes, como cuando los llevaba al sótano de su casa para amarrarlos desnudos con unas cadenas que había asegurado a la pared, como cuando les arrancaba trozos de piel con pinzas de metal mientras los violaba, como cuando los torturaba hasta sacarles el sufrimiento más profundo y que la muerte fuera una verdadera liberación de su dolor. Ahora volvamos a la penitenciaría de Stateville. Pogo el payaso va por el postre y sabe que en menos de 15 minutos caminará desde su celda hacia la inyección letal. Así que decide soltar todo sin ningún filtro. El guardia lo escucha como un animal embalsamado por el espanto. Pogo el payaso detalla: Timothy McCoy fue el primero, pero después vinieron más. Hasta llegué a calcular el espacio disponible para enterrar cuerpos, sumando las superficies del sótano y del jardín. Aún me quedaban 29 lugares. Tan es así que cuando el terreno ya no fue suficiente, tuve que empezar a tirarlos al río. El guardia se anima a intervenir. No puedo creer todos esos cadáveres ocultos en una misma casa. La mayoría, no todos, aclara Pogo el payaso. Y continúa: nunca creí en fantasmas, pero a veces pienso que algo de eso tuvo que ver cuando finalmente los investigadores me descubrieron. Y aunque suene extraño o gracioso, en verdad los muertos no regresan cubiertos bajo sábanas blancas que flotan, sino que son olores fétidos. ¿Entiendes lo que digo? Los hijos de puta vuelven como fantasmas del olfato. Había probado de todo: limoneros, diferentes combinaciones de ácido, plantas cítricas, perfumes artificiales, pero nada de eso logró impedir lo que pasó aquella noche que invité a cenar a un grupo de oficiales, por razones que ahora no vienen al caso. El guardia pregunta:
¿Qué pasó esa noche? Era evidente lo del olor, explica Pogo el payaso. Aunque al principio intenté decirles que se trataba de un desperfecto en los caños. Uno de los agentes, nacido y crecido en una funeraria como negocio familiar, al instante notó que se trataba del perfume de la muerte. Y no hubo vuelta atrás, porque aquella cena para celebrar el sueño americano en verdad era una trampa. Me derrumbé. Supe que no tenía escapatoria. Confesé. Hice planos de dónde había enterrado a cada víctima. No todas. El guardia vuelve a preguntar con otro tono de voz. ¿Y te arrepientes de algo? Solo me arrepiento de algo que no hice. El sábado 20 de mayo de 1978 debería haber matado a Jeffrey Ricknall. Pogo el payaso continúa diciendo: tuve varias oportunidades. Cuando lo perseguí en el parque de diversiones, cuando lo encerré en el baúl de mi auto antes de dejarlo escapar. Pero bueno, es uno de esos errores que parecen mínimos y que terminan cambiando el rumbo de tu vida. ¿Por qué lo digo? Porque su declaración fue la prueba más concluyente para que me declararan culpable y haber sido sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Y aquí estoy. En cualquier momento golpean la puerta para llevarme hacia la inyección letal. Hasta que finalmente el guardia le hace la última pregunta, con un tono suave, casi contemplativo. Si antes confesaste 33 víctimas, pero dices que fueron más, pues, ¿dónde están los otros cuerpos? Si hubiera sido John Wayne Gacy, mundialmente conocido como Pogo el payaso, lo último que hubieses dicho antes de recibir la inyección letal sería: ¡pésenme el culo! ¡Nunca sabrán dónde están los otros!